Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Para encontrarme
Hermosa canción que hemos escuchado, Amor sin condición. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos de la cuarta y de la quinta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Vamos a continuar con nuestro culto y vamos a elevar una oración. Nos vamos a encomendar a Dios, vamos a presentarnos y que todo esto, las alabanzas, la palabra, sea de bendición para cada uno de ustedes. Voy a pedir que inclinen sus rostros para estar en contacto, en oración con Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor Jesús, por tu amor, por el día de hoy, Padre amado, por este día domingo, Señor, que es el día, Señor, que nos congregamos, Padre amado, como familia, como iglesia, Padre Celestial, para honrarte, para alabar tu santo nombre. Encomendamos también, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor. Nos presentamos, Señor, reconociendo, Padre amado, que todos los días, Señor, nos equivocamos, que todos los días nos pecamos, Padre amado. Pero en tu misericordia, Padre Celestial, tenemos, Señor, tu amor, tu perdón, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro castillo fuerte, Padre amado, nuestro escudo, Señor, que protege nuestra mente, nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Voy a pedir que busquen en sus Biblias Lamentaciones desde el capítulo 3, desde el versículo 22 al 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 27. Esto dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén, bendita su palabra. Así que también vamos a invitar a nuestro hermano Roberto que sea elevando una oración de gratitud. Y vamos a darle las gracias a nuestro Dios porque, como decía su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Qué Dios más grande, ¿no es cierto?, tenemos, en el que podemos confiar, en el que podemos depositar también nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros conflictos. Así es que le vamos a dar gracias. Hermano Roberto, lo invitamos a que ore. Hola mi hermano, buenos días. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Un saludo cariñoso para todos los hermanos que nos están viendo en este momento, los hermanos de la cuarta y de la quinta iglesia. Vamos a leer un momento un versículo de la palabra del Señor que dice en Romanos 11:36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Dios merece toda honra y toda gloria. También merece el reconocimiento de parte de sus hijos. Por eso en esta hora vamos a orar, a hacer una oración de gratitud al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos honrar y glorificar tu nombre en esta mañana. Al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, mi Dios, por este tiempo. Gracias por su cuidado, por su gran amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, mi Dios, porque usted nos ha guardado, nos ha sustentado, nos ha librado, nos ha defendido. Tantas cosas, Dios mío, Señor, que no alcanzamos a expresarlo, Dios mío. En todo ello he estado presente, Señor, en todas las etapas y áreas de nuestra vida,
usted ha estado presente con cada una de las vidas, Señor, de la iglesia. Muchas gracias por ello, Señor. Te honramos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi hermano Roberto. Gracias por acompañarnos con su oración. A continuación, igual vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Dios con dos alabanzas de júbilo, alegres, porque debemos tener un corazón, ¿no es cierto?, con gozo. La primera alabanza va a ser Los muros caerán, y la segunda, Único Dios, Dios con nosotros, Emmanuel.
fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Eres Señor, todo el honor al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, eres Señor, todo el honor al único Dios. Único Dios, eres Señor, todo el honor al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, eres Señor, todo el honor al único Dios. Único Dios, eres Señor, todo el honor al único Dios. Hemos alabado, hemos cantado, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, con gozo, con alegría, las alabanzas a nuestro Dios. Gracias a mis hermanos de músicos que nos ayudan, ¿no es cierto?, a que todas las alabanzas salgan mejores. Ahora vamos a escuchar una porción de su palabra y voy a dejar a nuestra hermana Paulina que ella sea leyendo la porción. Voy a dar la cita bíblica, se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 17. Hola hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que leamos todos juntos la palabra del día de hoy, que se encuentra en Primera de Corintios 3, del 10 al 17. Yo se las voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias, Paulina, por leer la porción de su palabra. A continuación, vamos a orar también, vamos a seguir orando y después vamos a invitar a nuestro pastor Pedro que sea entregando la palabra de Dios. Voy a pedir que se inclinen sus rostros, vamos a orar por la palabra para que en nuestros corazones tenga cabida y también así en la vida de los amigos que nos escuchan, que también el Señor pueda hablar a través de nuestro pastor. Vamos también a orar por cada uno de nosotros para que el Señor nos siga fortaleciendo. Sabemos que han sido el año pasado completo, ya hemos estado viviendo de forma diferente y este año 2021 no ha cambiado mucho la situación. Así que vamos a orar. Si usted tiene en mente por algún hermano o alguna hermana, interceda en este momento por ella o por él, para que el Señor los fortalezca, les dé ánimo, les levante los brazos. Voy a pedir que con reverencia oremos. Amado Padre Celestial, delante de ti, Padre amado, estamos, Señor Jesús, intercediendo, Padre amado, por cada uno de nosotros, Señor. Cada cual, Señor, tiene sus problemas, cada cual tiene sus dilemas, Padre amado. Pero que eso, Señor, no sea causa, Padre Celestial, para no dejar de alabarte, Padre amado. Que nuestro culto, Señor, sea diario, Padre Celestial. Que podamos, Señor, alabarte, Padre amado. Que podamos, Señor, comunicarnos contigo día a día, Padre amado. Sabemos, Señor, que en estos tiempos hemos sido, Señor, golpeados, Padre amado, quizás algunos más que otros, Señor, con esta enfermedad, Padre Celestial. Pero reconocemos, Señor, tu grandeza, Padre Celestial, porque sabemos que tú has provisto, Señor, lo necesario, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Ha sido, Señor, nuestra porción espiritual, Señor, todos estos meses. Ha sido, Señor, el que nos levanta, Señor, el que nos da ánimo, Padre Celestial. El que queremos, Señor, que ha sido nuestra luz, Padre amado, al cual tenemos que seguir, Padre Celestial. También, Señor, intercedemos por los hermanos, Padre amado, que a lo mejor se han visto, Señor, un poco decaídos, Padre Celestial. Queremos levantar los brazos, Padre amado, para que puedan, Señor, reconocer, Señor, tu grandeza, Padre amado, y también decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Padre Celestial. Grande eres tú, grandes son tus misericordias, Señor amado, como decían en las Lamentaciones, Padre amado. Cada día las renuevas, Señor, tu fidelidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Y queremos también, Señor, entregar la porción tuya, Padre amado, tu palabra, Padre Celestial, que es deliciosa, Señor, que es apetecible, Padre amado, y que podamos degustarla, Señor, y que podamos, Señor, decir quiero más y quiero más cada día, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque siempre eres bueno, Señor. Siempre, Señor, estás con tu pueblo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos amados en el Señor. Es un privilegio poder compartir con ustedes nuevamente, compartir la palabra del Señor, sobre todo en el día del Señor, el día en que hacemos un alto en nuestras actividades para poder concentrarnos en lo importante de la vida, que es tener comunión con el Señor. Quiero reiterar mis saludos a cada uno de ustedes, desde el más pequeño al más anciano que pueda estar siguiendo nuestro servicio. Saludar a los que pertenecen a nuestras iglesias, la cuarta, la quinta, pero también vaya mi saludo por si hubiese alguien que no pertenece a nuestras congregaciones, que el Señor le bendiga grandemente. Quiero invitarle también a que usted pueda allí en su hogar, donde esté siguiendo el servicio, abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 21. Marcos 11,
15 al 21. El año pasado estuvimos allí en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? Y alcanzamos, en un año de pandemia, alcanzamos a abarcar 11 capítulos. 10 capítulos. Del capítulo 11 llegamos hasta el versículo 14 y hoy vamos a retomar nuestra serie del libro de Marcos. Desde el versículo 15 al 21 es donde le vamos a estar dando lectura. Acostumbramos luego a orar y ya pasar a explicar y a aplicar la palabra del Señor. Esas dos cosas van siempre de la mano, la explicación y la aplicación para nuestra vida. Así que invito nuevamente a la iglesia que está siguiendo el servicio a que pueda buscar en su Biblia el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 21. Y si ya lo tiene, quiero que acompañe la lectura del día de hoy. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esa es la lectura del día de hoy. Vamos a tener un momento de oración, pidiéndole al Señor que Él nos hable y Él nos ministre con su palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos a ti y delante de ti, Señor, y te damos gracias por la lectura de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a entregar el día de hoy. Gracias porque siempre estás edificando nuestras vidas. Gracias porque siempre estás santificando nuestra vida. Gracias porque aquella buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, un día la vas a perfeccionar. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que no se acuerdan, hermanos amados, el último sermón, por allá por el último domingo del mes de enero, quedamos en que el Señor Jesucristo ha llegado por fin a Jerusalén. Lo que está desde el capítulo 11 en adelante es básicamente la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Él ha llegado a Jerusalén. Jerusalén es la cuna de la oposición de Jesús. En Jerusalén están los escribas, están los fariseos, está el sumo sacerdote, que han buscado una y otra vez cómo atrapar al Señor Jesús, cómo pillarle en algo para poder acusarlo. Es más, el texto de hoy nos dice que ellos querían matar a Jesús. Pero Jesús, sabiendo que ya está en su última semana, Él ha decidido ir a Jerusalén. Cuando Él llega, la gente en el camino o a la entrada de Jerusalén comienza a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Comienzan a hacer como una especie de alfombra de ramas para que Él pudiese pasar sobre este pollino que anteriormente Él había mandado a buscar a sus discípulos. Pero Él llega a Jerusalén, va en la noche al templo, inspecciona el templo, lo ve, no hace nada más que mirar el templo, se va a Betania, que está relativamente cerca de Jerusalén, 3 a 5 kilómetros estaba Betania, que es el lugar donde el Señor se va a regresar todas las tardes esta última semana de vida.
El Señor Jesús también, el texto nos dice que tuvo hambre en aquella ocasión. Ve una higuera frondosa, una higuera aparentemente hermosa también. Y va con la intención de sacar frutos, pero cuando llega ve que a pesar de lo frondoso de la higuera, no hay nada de fruto allí, a lo que el Señor maldice la higuera y le dice que nunca nadie coma de su fruto. Y ahora en el texto de hoy la higuera aparece seca. Eso a modo de recuerdo para contextualizar lo que vamos a ver hoy. Y lo interesante también del pasaje de hoy, hermanos amados, es que es por primera vez vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo actuar de una manera airada. Tú te recuerdas que el Señor Jesús, una de las cosas que les pidió a sus discípulos es que precisamente los discípulos tienen que aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y ahora lo vemos en el templo airado por la condición en la que ve el templo. Este hombre, este maestro que es sumamente manso, que es sumamente humilde, ahora lo vamos a ver airado, insisto, por la condición en la que ve el templo, que representa la imagen o la presencia de Dios. Yo no sé si a ti te parece un tanto chocante ver al Señor Jesús airado. Como que estamos acostumbrados a ver a un Dios que es puro amor, pura misericordia, que jamás se enoja, un Dios que siempre está sonriente. Pero lo cierto, hermanos amados, es que el mismo Dios que es manso y humilde en el Nuevo Testamento es el mismo Dios manso y humilde en el Antiguo Testamento. Pero el mismo Dios que se aira contra el pecado en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que se aira por el pecado en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que se revela a sí mismo como un Dios de amor es el mismo Dios que también dice que es fuego consumidor. Digo todo esto porque, insisto, en el relato de hoy de Marcos, nuestro Señor Jesucristo está sumamente airado. Pero, ¿sabes? La ira de Dios es una ira santa. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y aun cuando está enojado, airado, esa ira no deja de ser santa. Por el contrario, nosotros cuando nos enojamos, frecuentemente nos airamos producto del pecado que hay en nosotros. Nosotros nos airamos con mucha facilidad y por muchos motivos. La ira de Dios no solo es santa, sino que la ira de Dios es algo inherente al carácter de Dios, pero sabes, es uno de los atributos de Dios, pero es uno de sus atributos que salen a relucir muy lentamente en Él. Después de todo, Él se presenta a sí mismo como un Dios que es grande en misericordia, pero lento para la ira. El atributo que aparece frecuentemente y rápidamente en la persona de Dios es la misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia, en entregar misericordia a los demás. Y aun cuando merecemos todo el peso de su ira cayendo sobre nosotros, Él dice que Él es lento para la ira. La ira sale a relucir de manera lenta. Es algo que no sale a relucir de inmediato, aun cuando nosotros lo merecemos. Pero aquí está nuestro Señor. Él está airado. Cuando nosotros nos airamos por alguna circunstancia, frecuentemente esa circunstancia tiene que ver porque nuestro orgullo ha sido trastocado. Cuando Dios se enoja, se aira, es porque su santidad no ha sido apreciada, es porque su santidad no ha sido valorada. Es porque lo que Él representa no ha sido venerado. Y eso es lo que vemos en el relato de hoy. Ahora yo te decía, el Señor Jesús ha llegado al templo, a Jerusalén.
está en el templo. Y el versículo de hoy dice, en el versículo 15, vinieron pues a Jerusalén, estaban en Betania, también te lo acabo de recordar. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo no sé si tú estás familiarizado con la historia del templo, pero tú tienes que recordar que el templo es algo que nació en el corazón de David. David es el que se propuso construir un templo a Dios. Pero Dios no se lo permitió porque sus manos habían derramado mucha sangre. De manera que, aunque la intención de David era buena, Dios le dijo que el templo iba a ser construido por su hijo Salomón, por allá por el año 957 antes de Cristo. Salomón construyó el templo, construyó un gran templo, un templo muy hermoso. No escatimó recursos en construir una casa que albergue la presencia de Dios. Luego de ese templo está el templo de Zorobabel. Zorobabel fue un príncipe de la casa de David al que los persas encomendaron la reconstrucción del templo de Salomón que había sido destruido. Este templo de Zorobabel nunca pudo superar al primero en cuanto a calidad, en cuanto a tamaño, en cuanto a hermosura, al punto que cuando lo terminaron, dice la Escritura, que los más ancianos que habían sobrevivido y que habían visto con sus propios ojos el primer templo, lloraron al ver este segundo templo, pero no lloraron de emoción porque por fin el templo estaba reconstruido. No, ellos lloraron, dice la Escritura, porque se recordaban de la gloria del primer templo que no tenía comparación con la gloria de este segundo templo. Este templo de Zorobabel fue saqueado y fue destruido también por Antíoco Epifanes. Luego Antíoco Epifanes cometió también dentro de este segundo templo lo que la Biblia llama la abominación desoladora, que básicamente es sacrificar cerdos en el lugar santísimo frente a la estatua de Zeus. Por último, mis hermanos, está el templo de Herodes. Este es el templo de Zorobabel, o lo que había quedado del templo de Zorobabel, pero ahora reconstruido por Herodes, ampliado por Herodes como una forma de congraciarse con los judíos. Él quiso congraciarse y la forma en que encontró para congraciarse con los judíos fue traer de vuelta la gloria que antes tuvo este templo. Como es la reconstrucción del templo de Zorobabel, muchos creen que solamente son 2 templos, aunque en la práctica son 3. El que en el relato de hoy es el que construyó o mandó a reparar Herodes el Grande. Y según Juan 2:20, este templo demoró 46 años en remodelarse. Y después que se terminó en el año 62 aproximadamente, fue destruido en el año 70 como cumplimiento de una profecía que Jesús hizo de que ese templo iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, digo todo esto porque cuando el templo nació en el corazón de David, nació como un espacio que pudiese en cierta manera albergar la presencia de Dios. Y nació con un propósito que está descrito en la palabra del Señor, allá en 2 de Crónicas capítulo 6, tú lo puedes leer después. Y cuando tú lees 2 de Crónicas capítulo 6, tú te das cuenta que el templo debía ser un lugar donde la presencia de Dios estaría físicamente. Había un lugar llamado el lugar santísimo donde la presencia de Dios estaría físicamente, aunque el mismo Salomón, que fue el que construyó el templo, sabía que no hay templo físico que pudiese contener en realidad a Dios. El templo fue construido para ser un lugar donde la presencia de Dios estuviese física y constantemente.
pero también debía ser el templo un lugar donde la gente iba a honrar el nombre de Dios, en el versículo 10 de Segunda de Crónicas. Y sobre todo, el templo debía ser un lugar donde las personas iban a ir a confesar sus pecados, pedir perdón y sobre todo recibir perdón. Pero hay un propósito más. El templo, mis hermanos, debía ser un testimonio para todas las demás naciones de la presencia del Dios de Israel. Escucha lo que dice Salomón cuando inaugura el templo. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 32, dice así: y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Escucha, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Esos son los propósitos del templo. Un lugar donde la presencia de Dios repose físicamente, un lugar donde honrar a Dios, honrar el nombre de Dios, un lugar donde la gente podía ir y pedir perdón y recibir perdón, pero también debía ser un testimonio a las demás naciones de que hay un Dios que es el único Dios. Un lugar donde la gente que no era del pueblo de Israel podía encontrarse con el Dios de Israel. Pero ahora en el templo hay un lienzo. Al menos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús entra, había un lienzo que decía que los gentiles no tenían acceso al templo. Es más, se decía que si los gentiles avanzaban ciertos lugares en el templo, lo hacían bajo pena de muerte. Te das cuenta cómo todo en el templo se fue distorsionando, desde la adoración hasta el testimonio. Todo estaba distorsionado. Es por eso que en el versículo 17 Jesús le recrimina diciendo, escucha, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otras palabras, esta casa, que es mi casa, la casa de Dios, tenía que ser una casa de oración no solo para judíos, sino que un lugar donde iban a venir todas las naciones a encontrarse con Dios. Y ahora no solo no se pueden encontrar con Dios, no solo a los gentiles les está prohibido llegar a ciertos lugares del templo, aunque podían permanecer en el atrio de los gentiles, sino que más encima la habían convertido en cueva de ladrones. Y esto es importante, hermanos, entenderlo. Dios no es patrimonio de nadie. Dios no es patrimonio de nadie. Dios está disponible y Dios sale al encuentro de todo aquel que invoque su nombre. Dios sale al encuentro de todo aquel que invoque su nombre, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice Pablo. Dios no le pertenece a un grupo de personas, Dios no le pertenece a un pueblo en especial, no. Él es Dios y Dios no es patrimonio de nadie. Él está gobernando sobre toda la creación y está disponible para todo aquel que va a Él en arrepentimiento y fe. Dios es un Dios, dice la Escritura, que todos los días se preocupa tanto por creyentes como por incrédulos. Él es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y pecadores. No es patrimonio nuestro. Él no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, Jesús viene al templo que fue edificado para todo lo que yo te acabo de decir, y el texto nos dice que lo primero que Él hace es echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Ahora, nota que
Jesús no le pide que por favor abandonen el templo. Ellos prácticamente tuvieron que salir arrancando debido a la conducta, a lo airado de Jesús. Escucha cómo lo relata Lucas. Lucas 2, 14 al 17. Dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, el texto no nos dice si Jesús efectivamente golpeó a alguien o no con este látigo, con esto que él se hizo de cuero, o solamente golpeaba el viento. Pero yo me imagino a la gente corriendo de un lado a otro por lo que está viendo, cómo Jesús está reaccionando a ver la condición del templo. Y una vez que la gente sale del templo, dice el texto que Jesús comienza a volcar las mesas, comienza a echar fuera a los animales que esta gente precisamente tenía para comercializar dentro del templo. Ahora imagina por un momento, hermano amado, cómo debió haber sido esta escena. Yo me imagino que esta escena debió ser tal que hasta ese momento nadie había asociado una profecía con Jesús. Si tú has seguido el relato del Evangelio de Marcos y si has leído los demás evangelios, tú tendrás que concluir que la gente no asociaba con facilidad una profecía a la persona de Jesús. Pero ahora el relato nos dice que cuando la gente está viendo lo que Jesús está haciendo, hay una profecía que asociaron a la persona de Jesús. El Salmo 69, que dice: el celo de tu casa me consume. Frecuentemente los discípulos se acordaban de las Escrituras y las aplicaban a Jesús después de la resurrección. Pero aquí los discípulos se acordaron de la Escritura y la aplicaron a Jesús antes de la crucifixión porque vieron el celo de Jesús en el templo. Y ellos dijeron: wow, hay una profecía que dice: el celo de tu casa me consume. Y yo creo que esa profecía está hablando de este momento, porque aquí vemos a un hombre sumamente celoso de las cosas de Dios. Ahora, Lucas nos dice que la casa de Dios había sido convertida en un mercado. Y Marcos nos dice que la casa de Dios era una cueva de ladrones. Y si tú pudieses en cierta manera unir lo que dice Lucas con lo que dice Marcos, tú te das cuenta que los fariseos habían hecho del templo un lugar donde podían hacer negocios con el fin de robarle a la gente. El templo era un lugar donde los fariseos se confabulaban en sus negocios con el fin de robarle a la gente. Una cueva de ladrones. Cada judío que venía al templo tenía que pagar un impuesto al templo de medio ciclo al año. Eso suponía unas 12 pesetas aproximadamente. Que a nosotros 12 pesetas no nos parece mucho, pero hay que tener en cuenta que el salario diario de una persona eran 7 pesetas. Ese impuesto tenía que pagarse en una clase especial también de monedas para los propósitos del templo. Venía gente con monedas griegas, gente con moneda romana, gente con moneda siria, gente con moneda fenicia, etcétera, etcétera. Y todos tenían que cambiar esas monedas por monedas que sean válidas en el templo. Escucha cómo lo dice o cómo comenta William Barclay lo que está pasando aquí en el templo. Dice: venían judíos de todas las partes del mundo para la Pascua y con toda clase de monedas.
Cuando iban a cambiar su dinero, tenían que pagar un impuesto de 2 pesetas y tenían que tener la cantidad exacta para el impuesto, porque si había que devolverle algo, tenían que pagar otras 2 pesetas para que se le diese el cambio. Casi todos los peregrinos tenían que pagar ese extra de 4 pesetas antes de pagar su impuesto. Debemos recordar que eso suponía la mitad del salario de un día, lo que era una cantidad de dinero considerable para la mayoría. De manera que la usura es algo que Jesús está condenando aquí en el templo, porque si tú venías de Roma, tú obviamente traías tu moneda de Roma. Pero en el templo te decía, ¿sabes qué? Tu moneda de Roma no sirve, tienes que cambiarla por una moneda que sirva en el templo, de manera que yo te la cambio. Pero yo para cambiártela tú me tienes que entregar 2 pesetas. Muy bien, ahí está mi moneda. Ah, pero te tengo que dar vuelto porque las sumas no cuadran, te tengo que devolver algo, pero si tú quieres que yo te devuelva, tú tienes que darme otras 2 pesetas más. Y así la gente le iba robando a los que venían a celebrar la Pascua. Otra de las formas en que tenían para robarle a la gente era con la venta de animales. Escucha nuevamente lo que dice Barclay. Las palomas se incluían ampliamente en el sistema sacrificial, de acuerdo a Levítico 12:8, 14:22 y 15:14. Un animal para el sacrificio tenía que ser sin defecto. Las palomas se podían comprar bastante baratas fuera del templo, pero los inspectores de los sacrificios era seguro que les encontrarían algún defecto. Así que se aconsejaba a los adoradores que las compraran en los puestos del templo. Las palomas costaban fuera 7 pesetas la pareja y dentro nada menos que 150 pesetas. ¿Te das cuenta lo que está pasando en el templo? ¿Por qué Jesús está reaccionando como está reaccionando? Porque la gente quería llevar palomas, por ejemplo, al templo para su sacrificio y afuera del templo lo podía comprar en 7 pesetas, algo relativamente accesible para todos. Pero el templo tenía inspectores que iba y con frecuencia decía, ¿sabe qué? Esa paloma no sirve, no está apta. Las que sirven, las que pasan la prueba, son las que vendemos dentro del templo. El problema es que dentro del templo la misma paloma cuesta 150 pesetas, casi un 200% más de lo que costaba fuera del templo. Eso pasaba con las palomas, pasaba con los corderos y pasaba con todo tipo de animal en realidad que la gente tenía que llevar. Los fariseos siempre le iban a encontrar un defecto a los animales que se vendían fuera del templo para que la gente les pudiese comprar a ellos y de esta manera engañarlos y robarles el dinero. De manera que ahí está Cristo. Él ha venido la noche anterior, Él ha observado todo esto que yo te acabo de mencionar y ahora vuelve y reacciona de la manera que yo te acabo de leer. Él está siendo movido, airado por la usura, por el robo que los líderes religiosos están realizando, por la explotación de aquellos que no tenían recursos, por cómo convirtieron la casa de adoración en una cueva de ladrones. Pero hay algo más. Versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Te das cuenta? Cristo no solo da vuelta a las monedas, no solo hace un látigo para echar fuera a la gente, sino que ahora también está prohibiendo que la gente transite, que la gente atraviese el templo llevando ciertos utensilios. Tú te preguntarás, pero pastor, ¿por qué Cristo está incluso impidiendo que la gente camine por el templo? Porque en el templo, o el templo estaba ubicado de manera tal que
Por un lado estaba la ciudad, por otro lado estaba el Monte de los Olivos, y se supone que el templo es un lugar santo que representa la presencia de un Dios 3 veces santo, pero la gente ya no le toma el peso a la santidad de Dios, y para ir de la ciudad al Monte de los Olivos o del Monte de los Olivos a la ciudad, ellos debiesen haber rodeado el templo. Pero como tenía puertas el templo en distintas partes, la gente, para no demorar tanto, para no tener que rodear el templo, ellos preferían cruzar a través del templo. Eso es algo que a Cristo también le molestó. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El pueblo, hermanos amados, estaba acomodando lo santo y lo estaba convirtiendo en algo ordinario. ¿Tú te recuerdas cuando Dios apareció a Moisés? Y Moisés se acercó a ver qué era aquello que estaba ardiendo y nos acababa de consumir, y una voz de Dios le dijo: Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás pisado es un lugar santo. Y no era santo porque estaba en un lugar determinado del desierto, ese lugar era santo porque el Dios santo estaba allí. De la misma manera, el templo debiese ser un lugar santo donde la gente debiese reverenciar a Dios, donde la gente debiese tomar conciencia de que allí está la presencia de Dios, pero ya no le importaba. Ellos transitaban de un lado para otro, ellos transitaban por el templo como transitar en la plaza. Y eso provocó la indignación de Jesús. Ahora, hermanos, permítanme una aplicación, y no quiero forzar tanto el texto con mi aplicación, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido testigos de cómo personas, o tal vez nosotros mismos, muchas veces no tomamos conciencia de delante de quién estamos, o no tomamos conciencia del lugar donde estamos? Sabemos que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero yo he visto, esto no me lo han contado, yo he visto cómo personas supuestamente van al templo a adorar porque allí está Dios, y están allí con una forma, con una actitud que no dista mucho de la forma y la actitud con la que uno pudiese pararse en una plaza a compartir con otra persona. He visto personas incluso en los templos comiendo chicles mientras supuestamente está alabando al Señor, porque nosotros en nuestra pecaminosidad tenemos la tendencia a acomodar lo santo para luego transformarlo en algo ordinario, de común, algo que no nos llama mucho la atención ni nos lleva mucho a la reflexión. Este lugar tenía que ser una casa de oración, un lugar donde los hombres se encontraban con Dios, un lugar donde la gente podía descansar, pero se convirtió en un lugar donde eran estafados y engañados, una cueva de ladrones. Algo similar a lo que sucede hoy en los templos donde se predica la teología de la prosperidad, donde la gente supuestamente va a escuchar palabra de Dios, pero los que están dirigiendo en esos lugares no hacen más que robarle los recursos, los bienes a los agentes. La casa que según Cristo tenía que ser casa de oración para todas las naciones, ahora había sido una casa de exclusión para las naciones. Una casa donde el gentil no solo no se sentía bienvenido, sino que era un lugar donde se le amenazaba que si pasaba a ciertos lugares iba a morir. Yo le pregunto a ustedes, hermanos amados, ¿cuál es tu actitud frente a los que no conocen al Señor cuando visitan la casa del Señor?
¿Tú haces que se sientan bienvenidos o tú haces que se sientan excluidos? Todo esto que yo te acabo de relatar hizo que Jesús se airara, que volcara las mesas. Pero sabes, Jesús no es el único que está airado en esta mañana. El versículo 18 nos dice lo siguiente: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El texto no nos dice que los que vendían se enojaron, aunque con toda probabilidad se enojaron porque su negocio se estaba terminando. Pero lo que el texto sí nos dice es que los escribas y los principales sacerdotes sí se enojaron porque en el fondo ellos estaban perdiendo también, al punto que buscaban cómo matarle. Wow. Pero ellos no lo quieren matar porque Cristo está violentando el templo. Ellos lo quieren matar ahora porque Cristo está atentando contra su negocio. Es más, todos los historiadores y todos los comentaristas leídos están de acuerdo en que el que estaba detrás de todos estos negocios era el sumo sacerdote Anás. De hecho, el templo fue conocido como el bazar de Anás. Los fariseos querían matarle, pero ellos, dice el texto, tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. La razón de por qué ellos no lo mataron ese día, en primer lugar, es porque ellos tenían miedo de la gente. Porque Jesús también hizo milagros en el templo. Ellos no lo mataron porque la gente estaba admirada de lo que Jesús estaba haciendo y de lo que Jesús estaba enseñando, pero por otro lado ellos no lo mataron porque desde la óptica del cielo el Padre tenía reservada la crucifixión de su Hijo un jueves, o sea, un viernes y no un lunes. Pero ellos están aquí nuevamente intentando matar a Cristo. Y no lo hacen por miedo a la multitud que unas horas antes han estado gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Escucha cómo dice Mateo, o cómo nos relata Mateo algo que sucedió en esa ocasión también en el templo. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí está Jesús, limpiando el templo, haciendo milagros, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos queriendo matarlo, pero no lo hacen por miedo, porque la gente en cierta manera lo está respaldando. Hasta ahí, hermanos amados, la explicación del texto. Yo te decía, explicación y aplicación. Ahora vamos a ver la aplicación y con esto ya comenzamos a cerrar. Dos aplicaciones. La primera tiene que ver con Jesús como nuevo templo de nuestro encuentro con Dios, y la segunda tiene que ver con nosotros como creyentes siendo templos de Dios. ¿Sabes? Cada acto, cada enseñanza que el Señor Jesús hacía tenía como propósito final revelar el corazón de Dios. Déjame decirlo de nuevo. Cada acto, cada milagro,
Cada enseñanza que el Señor hacía, que el Señor realizaba, tenía como propósito que la gente, que las multitudes pudiesen comprender cómo era el corazón de Dios. Por eso cuando le dijeron a Cristo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta, Él les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí mostrar compasión hacia las multitudes, ha visto que el Padre es un Padre compasivo. El que me ha visto enseñar a las multitudes, ha visto que el Padre es un Padre sabio. Y lo que está hoy en el relato de hoy no es la excepción. Escucha lo que dice Juan 2, 20 al 21. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo físico solamente era una sombra de lo que sería Cristo más adelante. El templo físico era una sombra de Cristo. El templo de Jerusalén era un lugar donde los hombres se iban a encontrar con Dios. Era un lugar donde los hombres iban a ofrecer sacrificios a Dios, donde iban a confesar sus pecados y ser perdonados por Dios. Pero sabes, hoy, en el día de hoy, año 2021, siendo mes de marzo, toda criatura que quiera encontrarse con Dios no tiene que ir a un lugar determinado, a un templo determinado, sino que todos los que quieran tener un encuentro con Dios necesariamente tienen que hacerlo a través de Cristo y en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Te das cuenta? Ya no necesitamos un templo físico, ahora necesitamos a Cristo. Él es nuestro lugar de encuentro con Dios. Es más, hermanos amados, hoy todos los templos físicos que fueron construidos por hombres para ser un lugar precisamente donde la iglesia se congregue y pudiese alabar al Señor, todos los templos están cerrados. Pero nuestra comunión con Dios sigue intacta porque nuestra comunión con Dios nunca ha dependido de un lugar físico. Nuestra comunión con Dios depende únicamente de la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestro camino que te debemos seguir. Él es la verdad que tú necesitas creer y Él es la vida que tú necesitas vivir si quieres encontrarte con nuestro gran Dios. En el templo físico se hacía separación entre hombres, mujeres, judíos, gentiles. Y ahora sabes, la Biblia dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, esclavo ni libre, sino que todos por igual podemos ir a la presencia de Dios. No importa tu sexo, no importa tu condición, no importa tu capacidad intelectual, no importa lo cuánto tú tienes en el banco, no importa no hay ningún tipo de separación. Todos nosotros podemos ir de igual manera a la presencia de Dios, sin excepción. A veces los hermanos, y aunque parece anecdótico escucharlo, hay hermanos y hay familiares que me han dicho, ¿sabes qué, fulano? ¿Podrías orar por esto? Tú como pastor estás más cerca de Dios. Y yo pienso, si tan solo leyesen las Escrituras, todos tenemos el mismo acceso a Dios.
Todo aquel que se humilla delante de Dios va a ser escuchado por Dios. La única persona a la que Dios no escucha, a la que Dios resiste, a la que Dios mira de lejos, es al altivo, es al soberbio, es al orgulloso, pero al contrito, al humilde, al que se humilla delante de Él, Dios siempre va a salir al encuentro. Dios siempre le va a oír. Yo te decía, cuando los gentiles iban al templo, los judíos habían colgado un letrero allí en el templo que decía, si avanzas de aquí, morirás. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que el Señor nos dice en su palabra o nos invita en su palabra a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque allí alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. ¿Te das cuenta? Ya no tenemos que ir con temor como lo hacían los gentiles. ¿Será hasta aquí? ¿Será hasta aquí? Bueno, si paso por allá dicen que me voy a morir. No. Ahora la Biblia nos dice, avanza confiadamente, llega hasta el mismo trono de la gracia, y cuando tú llegues allí solamente vas a encontrar misericordia, vas a encontrar gracia para el oportuno socorro, te vas a encontrar con Dios, Dios te va a ministrar, Dios te va a hablar, Dios te va a levantar. Cuando las personas venían al templo, tenían que llevar su propio sacrificio para redimir sus pecados. ¿Sabes? Ahora tú cuando vas a Dios, tú no necesitas llevar nada. Tú no necesitas llevar nada, no necesitas hacer ningún tipo de sacrificio humano, porque el único sacrificio que Dios acepta, Él ya lo ofreció, su Hijo. Él es el Cordero sin mancha y sin pecado que quita el pecado del mundo. La gente, imagínate a la gente yendo de distintos lugares cargados con animales, con sus monedas para poder comprar o ofrecer sus propios sacrificios. Ahora Dios, que no solo nos invita a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Él nos dice, ¿sabes qué, fulano? Ven, confía. El sacrificio que tú tenías que ofrecer ya lo ha ofrecido mi Hijo y ha sido un sacrificio perfecto entregado por tu vida. Él era sin pecado y fue entregado por ti que tú eras un pecador. Ven que vas a alcanzar misericordia. Cristo es el templo donde nos encontramos con Dios ahora. Pero sabes, una vez que la revelación ha ido avanzando, el apóstol Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis, dice Pablo, que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y más adelante Pablo sigue escribiendo y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? De manera que, mis hermanos, ahora la Biblia nos dice que el creyente es templo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú eres el templo de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Ese mismo Espíritu que estuvo una vez encerrado en un lugar santísimo, en un templo físico, ahora está morando en tu vida y en mi vida, de manera que nos hace su templo y Dios espera que nosotros seamos santos. Porque de la misma manera, hermanos amados, en que Cristo fue celoso con su templo físico, al punto que la gente cuando lo vio le dijo, ¿sabes qué? Hay una profecía sobre él que dice, el celo de tu casa me consume. Cristo era sumamente celoso del templo de Dios, ¿sabes? El Espíritu Santo es celoso con nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son su templo.
Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, dice la Escritura, nos anhela, nos quiere poseer únicamente para Él, nos anhela celosamente. No nos quiere compartir con nada, no nos quiere compartir con nadie. Espera que nosotros vivamos en santidad para que el templo donde Él habita sea un lugar santo. Hermano amado, ¿cómo estás cuidando el templo del Espíritu? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás siendo sensible a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, para que Él te vaya santificando cada día? O metafóricamente hablando, estás viviendo de manera tal que el Espíritu Santo necesita volcar todas las mesas que hay dentro de ti, que contaminan, que no dan testimonio de un templo santo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes conciencia, hermano amado, de que Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti? ¿Tienes conciencia de aquello que la Escritura dice, de que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Sabes que la Escritura nos pide, nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. ¿Estás siendo lleno? ¿Estás buscando la llenura del Espíritu en tu vida? Cristo es el templo, por decirlo de alguna manera, donde nos encontramos con Dios. Pero nosotros también somos templo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor por esa gran verdad. Somos barro, dice Pablo, pero aún así Dios ha depositado su Espíritu en tu vida y en mi vida. Qué maravillosa verdad nos entrega la palabra del Señor. Sabes, piensa en un hombre del Antiguo Testamento que tú admires. Piensa en cualquier profeta del Antiguo Testamento que tú admires. ¿Sabe? La Escritura dice que el Espíritu venía sobre ellos para capacitarlos para alguna función, alguna obra, y una vez que hacían lo que tenían que hacer, el Espíritu volvía y se retiraba. Ellos nunca tuvieron al Espíritu Santo morando dentro de sí como lo tenemos tú, como lo tengo yo. Ellos nunca gozaron de ese privilegio de parte del Señor. Este es un privilegio que Dios ha reservado para los suyos en los postreros tiempos. ¿Cómo no darle gracias al Señor si el Espíritu que se movía en el principio sobre las aguas, si el Espíritu que estuvo cuando todo comenzó a existir, si el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora Dios lo ha hecho morar en tu vida y en mi vida? ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no buscar, hermanos amados, la santidad? ¿Cómo no querer honrar al Señor con la forma de vida que podamos llevar ahora? Hermanos, no contamines tu cuerpo, que es el templo del Espíritu. Y si lo has hecho, yo quiero que oremos en esta hora para ya ir cerrando. Y pidámosle perdón al Señor. Y pidámosle también que Él nos ayude a vivir en santidad. Pidámosle que Él nos ayude a crecer en santidad. Porque somos templo del Espíritu de Dios y su Espíritu nos anhela celosamente. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por haber puesto, Señor, en nuestra vida el Espíritu de Dios también.
Gracias, Señor, porque tú ya no habitas en templos hechos por manos de hombres, dice tu palabra, y a ti te ha placido, oh Señor, morar dentro de cada hijo que tú has redimido para tu gloria. Tú estás morando en mi vida, tú estás morando, Señor, en la vida de mis hermanos que puedan estar viendo, Señor, el culto esta hora. Y yo te pido, Señor, que tú nos perdones. Si hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor. Límpianos. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro templo. Ayúdanos a cuidar el templo del Espíritu de Dios. Gracias porque tu palabra dice también que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también para limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónanos y límpianos. Y haz de nosotros hombres y mujeres santos. Que nuestra vida sea un testimonio a los demás de que tú vives y reinas en nosotros y sobre nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de retirarme, hermanos amados, quiero aprovechar la pantalla para motivarles. Como iglesia, la cuarta, la quinta, estamos en este reto de la lectura de la palabra del Señor. Yo no sé cuánto lo están haciendo, espero en el Señor que sean muchos. ¿Con qué limpiará al joven su palabra? Con guardar tu palabra, limpiará su camino, con guardar tu palabra. Y no solo el joven, el niño, el adulto, el anciano, todos necesitamos la palabra del Señor. Ella nos santifica, ella nos enseña, nos exhorta, nos reprende, nos anima, nos aconseja, ella nos alimenta, nos prepara para toda buena obra, nos perfecciona para todo lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos amados y hermanas, yo les animo a poder tomar este reto si aún no lo han hecho. Y podamos tener un encuentro con Dios a través de su palabra. ¿Ya? De esta manera damos cumplimiento a uno de los tantos mandatos que el Señor nos ha entregado, y es que su palabra tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en las reuniones de la iglesia también, y aprovecho de invitarte a que te conectes en las reuniones de las iglesias, ya sea las mujeres en la UFA, jóvenes en la pastoral. Quiero animarte para que te conectes este año a los estudios del día miércoles, que participes con la iglesia en los cultos de oración de los viernes, y así sucesivamente vayas llenando los espacios que la iglesia ha preparado para tu edificación. ¿Ya? Te espero. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Bueno, se hizo corto el periodo, el culto, ya estamos a puertas de terminar. Así es que los dejamos invitados para las actividades de la semana y para el próximo domingo a las 11 de la mañana igual. Culto familiar, al igual que este. Todos quedan cordialmente invitados, las amigas, los amigos y por supuesto los hermanos. Pero antes de terminar tenemos un número especial, una alabanza que va a ser interpretada por nuestro hermano Joaquín Medina. Así que después de nuestro hermano quedamos despedidos, que tengan una bonita tarde y por supuesto una bendecida semana. Chao mis hermanos. Perdóname